temas que vamos a estar viendo en los siguientes miércoles es algo que de seguro todos nos vamos a identificar, porque todos tenemos temores. No hay nadie aquí que no tenga en lo absoluto ningún temor hacia algo. Y hoy vamos a tratar sobre el temor al rechazo. Ahora piensen muy bien que todos nosotros vamos a tener dificultad porque todos deseamos ser aceptados por todo el mundo. No hay nadie aquí que pensaría, bueno, ojalá que yo le caiga mal a todos, no me importa. Así nos importa, y por eso el temor al rechazo es algo muy verdadero en cuanto a todas nuestras vidas. Uno de mis problemas grandes cuando fui salvo fue cometer el error que me sentía insuficiente por ser nuevo cristiano y veía familias que habían crecido en el cristianismo, veía otros jóvenes que crecieron en hogares cristianos y comencé a cometer el error de compararme. Y ya les he enseñado que la felicidad termina cuando la comparación inicia. Y yo comencé a cometer el error de comenzar a medirme con ellos. Comenzaba a ver las familias de ellos, comenzaba a ver lo que ellos tenían, lo que yo no tenía. Y por la misma inseguridad que esto crea, nos lleva, o me llevó a mí, mejor dicho, al temor de que a esta gente que yo no conocía, pero la verdad que los tenía en mucha estima, llegaran a rechazarme. Cuando uno tiene ese temor de ser rechazado, lleva a comprometerte en otras formas. Y ahorita vamos a llegar a estudiar ese detalle, pero siempre veía a todos como que ellos estaban aquí y yo estaba aquí abajo. Y a menos que usted haya crecido quizás en un hogar como el mío, hogar divorciado, ver ese tipo de problemas, uno nunca se imagina las inseguridades que uno tiene. Ahora, siempre me sentía esclavizado entonces a buscar la aprobación de todos, porque yo siempre pensaba, ellos pues como son cristianos, como tienen tiempo de ser cristianos, ellos tienen todo en orden, hasta que uno los conoce, amén. Y en muchos de los casos estaban peor que yo, aunque tenían más tiempo de ser cristianos. Ahora se me hacía difícil a mí comprender que yo fui aceptado en Cristo y que la relación más importante que uno tiene que tener y debe de estar bien es su relación con Cristo, y eso debe de ser suficiente. Pero cuando el temor del hombre, hermanos, controla su vida, es algo muy terrible. Espero que usted esté aquí en esta noche porque amas al Señor, no porque tienes temor al hombre o para quedar bien con alguien más. Eso sucede más fácil cuando la opinión de ti mismo está tan baja que necesitas la opinión del hombre para sentirte bien. Y miren que eso es algo que todos podemos luchar de vez en cuando, donde uno arrastra su misma opinión. A la misma vez no debemos de tener un concepto alto de nosotros mismos, pero no debemos de vivir con el deseo y el hambre de la aprobación del hombre, porque eso nunca te va a saciar y nunca vas a estar bien. Vean en sus notas para poder tener eso, y vean aquí en la pantalla, el temor al hombre puede ser definida de esta siguiente manera. Es cuando ponemos al hombre en el lugar de Dios. En lugar de ser guiado por el temor de Dios, somos guiados por el temor al hombre. Y eso sucede en muchas formas, y es lo que vamos a estar estudiando ahorita, porque hay muchos cristianos que si no tienen cuidado, en lugar de ser guiados por Dios, van a ser guiados por la opinión de todos los demás. Y es más, van a ver una ocasión ahorita que vamos a anclar profundo para poder comprender cómo debemos de dirigirnos, para no dejar que el temor al rechazo nos lleve al punto de comprometer la fe por tener la opinión positiva de todo mundo. Muchos piensan que nomás los jóvenes cometen errores por la presión social, y sí es cierto, pero hay muchos adultos también que comprometen sus creencias solamente por quedar bien con todo mundo, o solamente porque tienen miedo a quedar mal con aquellos que estiman. Ahora, vean en la pantalla, hermanos, claro que el ser guiados por el temor de Dios, el ser guiados por el temor del hombre, tiene otros nombres para nuestro tiempo. El ser guiados por el temor al hombre tiene muchos nombres, y ahorita es lo que queremos comprender para que usted sepa qué es lo que es. Primero, por ejemplo, para los jóvenes es presión social. Hay muchos jóvenes que van a venir aquí a la iglesia, y vete al siguiente, debe de haber otro.
A ver, vamos a ver. No la actualizaron, ok. Entonces, el temor al hombre, hermanos, para los jóvenes es la presión social. Para muchos jóvenes, ellos van a ir a la escuela, ¿verdad? Y van a siempre luchar con lo que creen y con lo que los otros amigos creen. Y les voy a decir, para todos los jóvenes, quizás el enemigo más grande de los jóvenes son otros cristianos jóvenes. Yo pienso que si un joven está en fuego para Dios, puede ir a una escuela pública, mantener su testimonio y vivir para Dios. El problema sucede para muchos jóvenes cristianos es que van a otra escuela cristiana, todos son cristianos, bajan la guardia, piensan que todos están bien con Dios y llegan a arruinar sus vidas. Se hacen apáticos, se hacen igual que los demás cristianos y llegan a perder el celo del Señor para sus vidas por la presión social que comienza a existir. Cuando yo iba a la escuela pública, pues como ellos eran incrédulos, era muy fácil pintar mi línea. Pero cuando estás con otros cristianos, no es tan fácil pintar la línea. Y la presión social de lo que los otros cristianos aceptan te puede llevar a estar peor que cuando estás en el medio de otros incrédulos y te paras firme para el Señor. Entonces, para los jóvenes va a ser la presión social. Y obviamente van a haber jóvenes que también venden su fe con incrédulos. Pero para jóvenes es presión social. Cuando eres más grande se llama complacer a gente. Ya llega uno a la iglesia y comienza a ser guiado por los demás, comienzan a ver su relación, ¿verdad? Con los demás como, bueno, pues voy a caer bien aquí, voy a caer bien allá, voy a tener buena relación con este hermano, voy a tener buena relación con este otro hermano, y por quedar bien, llegan entonces a comprometer su fe, llegan entonces a vender sus convicciones. Recientemente eso ha sido llamado codependencia. En otras palabras, cuando un ser humano necesita a otro para vivir y estar feliz. Hay unos que si no tienen este núcleo de personas alrededor de ellos, simplemente no pueden funcionar. Cualquiera que sea el nombre que usted quiere llamarle, el rechazo del hombre nos va a llevar a ser miserables. Dios, hermanos, nos puede librar de este pecado. Incluso Moisés habló también hasta dónde te puede llevar este problema. Y vean, por favor, Deuteronomio 10. Dice la Biblia: ahora pues, Israel, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios de nosotros? El temor absoluto de Él, no del otro ser humano. Entonces, el temor del hombre, hermanos, se manifiesta también en diferentes formas. El temor del hombre, hermanos, se manifiesta muchas veces, noten, por celos. Celos es cuando las posesiones de alguien más te controlan a ti. ¿Nunca han notado que gente lucha con celos? Y cuando eso sucede, hermanos, no es que ese tipo de temor, es que lo que los otros tienen te afecta. Si otros prosperan, te afecta. Si ves que a alguien le va mejor, te afecta y te pone de malas. Es una lucha interna. También el temor del hombre, hermano, se manifiesta porque puede ser que te sientes vacío si no tienes la afirmación de todos los demás. Hermanos, hoy vivimos en la era de Facebook, donde si no hay likes, gente se siente mal. Amén. Y hay personas que necesitan constantemente la aprobación de otro mundo. Hay hermanas que van y se visten y siempre están, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve? ¿Me veo bien? Y aunque les digan 1000 veces que sí, siempre van a buscar la opinión de alguien más. ¿Cómo? ¿Sí se ve bien? Y la pregunta grande es que si alguien te dice que no, pero tú piensas que te ves bien. Nomás, eso fue gratis, hermanos. Muy relacionado al temor al hombre es el temor al rechazo del hombre. Es como primos hermanos. Muy bien. Entonces, esto nos afecta en muchas formas, hermanos. El temor al rechazo y el temor al hombre son, como les digo, muy igual y nos lleva a cometer muchos errores.
Cuando Moisés estaba dando la ley de Jehová, dio esta ley, vean en Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Moisés sabía que el temor del rechazo iba a llevar a gente a hacer una distinción de personas. ¿Cuántos hermanos no temen reverenciar, o por decirlo así, o respetar a aquellos que tienen más dinero? Si usted no tiene cuidado, va a vender sus convicciones nomás por la amenaza que alguien tiene dinero y no quieres quedar mal con esa persona. Siempre te dispara la comida, siempre te lleva a comer, hasta te ha comprado cosas, y puedes tener el temor de no pararte firme por no quedar mal con esa persona. Hay personas, quizás como los jueces aquí, que se les estaba advirtiendo que no hicieran distinción, pero ¿cuántos no temen quizás el contradecir a alguien que tiene más poder? Quizás el que tiene más educación. Hay personas, si no tienen cuidado, por ejemplo, no fueron a una escuela y ven a alguien que tiene una cierta educación y ellos se sienten mal. ¿Quién soy yo para decirle algo a él? Pues es otro ser humano. Pero cuando tienes el temor del rechazo, sí te afecta cuánto ganan, qué poder tiene, qué educación tiene. Quizás va a haber una dama aquí que se siente siempre sujeta a una mujer que se le hace más atractiva. Hoy es la bonita de la iglesia y pues ella es la popular. Y si no tiene miedo de la persona, va a tener miedo de su rechazo. Tienes que quedar bien porque pues ese es el grupo popular, o esa es la hermana, ¿verdad? Que tiene todo, tiene dinero, tiene educación, lo que sea. Todas estas cosas esclavizan a cristianos. El temor de ser rechazados. Porque de una forma u otra todos quieren encajar y quedar bien, pero no debe de venir al precio donde ya no tienes espalda y no te paras firme por ti mismo. Aunque tengas que enfrentar el rechazo o lo que sea, no debe de importar esas calidades que muchas veces nosotros estimamos por encima de nosotros, al punto que estamos esclavizados a ellos, a quienes tenemos miedo que nos rechacen. El rey Saúl fue alguien que tenía miedo al rechazo del hombre. Todos conocemos la historia, 1 Samuel 15. Se les manda a que vaya y haga guerra con los amalecitas, les quite todo, maten al rey. La Biblia dice en 1 Samuel 15:9, vean por favor conmigo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Suena muy bien la idea, suena tremendo lo que decidieron, pero fue en contra de la voluntad de Dios. Y uno pensaría, hermanos, pues él hizo lo lógico. ¿Quién va a destruir todo eso? Pues en obediencia de Dios se debe de obedecer a Dios. Pero nos dice la Biblia el por qué Saúl desobedeció a Dios. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque ¿qué dice lo siguiente? Porque temí a ¿quién? Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermanos, ¿qué les estoy diciendo? Él, otra vez, y recuerden, y no tenemos que hacer todo un estudio de Saúl, pero ¿qué quería Saúl? Saúl quería ser aceptado por el pueblo. Por eso cuando fue Samuel y lo corrigió, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Sabes qué? Está bien que Dios me quitó el reino, pero solo enfrente del pueblo dame mi lugar. ¿Por qué? Porque no quería el rechazo del hombre. Él estaba totalmente esclavizado, hermanos, a que el pueblo lo recibiera, a que el pueblo, hermanos, lo aceptara. Y pues vemos que lo metió en problemas. Los fariseos del Nuevo Testamento sufrían del temor al rechazo también. Ellos tenían hambre, hermanos, por el ser aceptados y aprobados por el hombre. Eso fue lo que los llevó a estar mal con Dios.
O sea, el fariseo, hermanos, ellos están tan preocupados de tener una forma de religión para que todo mundo los aceptara o pensara bien de ellos, que los llevó a no tener una relación profunda con Dios. Incluso cuando ustedes luego lean, si quieren, allá en Juan 8, 45 al 50, muchos fariseos se jactaban de no creer en Jesús, y ellos decían que si alguien creía en Jesús, estaban quizás poseídos por un demonio o estaban poseídos por un mal espíritu. Sin embargo, hermanos, habían fariseos que sí creyeron en Jesús. Pero ¿cuál fue la razón que ellos públicamente no se identificaban con Jesús? Vean la Biblia, lo que dice en Juan 12, versículo 42. Con todo eso, aún los gobernantes y muchos creyeron en él, pero ¿a causa de quiénes? No lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la ¿qué? De los hombres que la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando con los fariseos? Muy sencillo, querían la aprobación del hombre, no querían ser rechazados. El grupo cultural de ellos, de los fariseos, pues eran seguidores de Dios y no querían ser rechazados por ellos. Preferían entonces menguar en su fe con Jesús que quedar mal con los fariseos. Ellos creían que sí necesitaban la alabanza del hombre más que la alabanza de Dios. Pues la Biblia lo dice, porque amaban más la gloria de los hombres. Hermanos, si usted no tiene cuidado, puede caer en esta trampa que te trae a la iglesia no porque amas a Dios, sino que por corazón eres un fariseo. Amas tanto la gloria del hombre que tus motivos ya cambian. Cambia la forma que procedemos, cambia la forma que hacemos amigos, cambia todo, porque se esclaviza a uno siempre ser aceptado por aquellos que nosotros admiramos. Y es difícil, pero uno tiene que continuar trabajando para ser autoindependiente y autosuficiente en Cristo, para poder ser libres. Muchas veces preferimos morir por Cristo en lugar de vivir por Él. Les vuelvo a decir, muchas veces gente prefiere morir por Cristo que vivir para Él. Hay muchos aquí que, yo muriera por Cristo, sí, pero el problema es que en tu trabajo no ganas almas por vergüenza y dices que estás dispuesto a morir por Dios, pero el vivir para Él se te hace difícil. El morir sí, el vivir bajo escarnio no, ¿verdad? Dame muerte, nomás que no me des el reproche de Cristo. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, pero nomás con que pueda mantener mis amigos. El rechazo, hermanos, es algo tan real, y el temor a este rechazo que llega a cambiar la forma que gente piensa. Despreciados sería algo muy fuerte, aunque el morir, ¿verdad?, sería algo totalmente fácil. Y yo por eso siempre me río cuando gente dice, no hombre, si yo tuviera $1,000,000 lo diera tanto a la iglesia, pero no pueden diezmar 100 pesos, ¿verdad? Y siempre están más dispuestos a sacrificar lo que no tienen que lo que sí tienen. Igual van a haber muchos cristianos que dicen, no hombre, ¿verdad?, si Cristo conmigo va, yo iré. Y cuando Dios pone China en tu corazón o pone Japón, no, ahí no. Y el morir por Cristo siempre suena más sublime que el vivir para Él, por el rechazo o por el temor al rechazo. En otras palabras, gente dice, mátame, pero no me detengas de ser querido, apreciado y respetado. Porque ahí es donde muchos se atoran. ¿Sabes qué, Señor? Mátame, no hay problema, yo doy mi vida por ti. Tan solo que en mi vida que yo vivo, yo siempre quiero ser querido, yo siempre quiero ser apreciado, yo siempre quiero ser respetado. Y el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la Biblia, sufrirá persecución. No todo el tiempo vas a caer bien, no todo el tiempo te van a aplaudir. Y hay muchas veces que te vas a ver como el más tonto de este mundo,
Pero si no amas a Dios y amas más la gloria del hombre, así te vas a vender. En cada oportunidad, en cada reunión que viene toda tu familia, vas a vender tus convicciones. Porque amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y todas estas cosas, hermanos, nos hacen a batallar en esta vida, y además todos nos sentimos así. Porque es algo muy natural al ser humano. No hay nadie aquí que dice, no, yo nunca batallo. No seas mentiroso tampoco. Es una lucha, simplemente que unos tienen la espalda más grande que otros. Mientras que es una lucha que todos tenemos, no todos son cobardes. Hay valientes y hay cobardes. Pero los sentimientos son verdaderos. Estaba el miércoles estaba ya en capilla de la escuela, ahí en Lancaster. Y un joven me preguntó esa pregunta, que hace mucho que no estoy alrededor de un montón de estudiantes. Pero me dice, oye, pastor, me dice, ¿cómo le hiciste para no tener miedo? Y yo me empecé a reír. Porque me moría de miedo. El miedo es muy común a todos nosotros. Cuando vine a Hermosillo, yo llegué con un montón de miedo. Cuando comenzamos la iglesia era con un montón de temor. Siempre habían más razones por qué no comenzar la iglesia que las razones de hacerlo. Le dije, ¿sabes que estás funcionando con otra premisa? Le dije, porque yo sí me estaba muriendo de miedo. Le dije, si estás buscando a alguien que no tuviera miedo, estás hablando con la persona incorrecta, porque yo temblaba al hacer todo lo que estamos haciendo. Ahora, si quieres saber cómo hice lo que hice a pesar del miedo que sentía, ahí sí te puedo enseñar. Pero si estás buscando a alguien que no tenía miedo, no, pues, aquí yo no soy. El temor del rechazo es real, hermanos, para todos nosotros. No hay nadie aquí que no quiere ser recibido por sus familiares, aceptado por los hermanos de la iglesia. No hay nadie aquí que no quiere tener un montón de amigos. El problema sucede cuando lo que deseas usted y lo que Dios desea vienen en un choque. ¿Qué vas a hacer? Y aquí es donde, hermanos, se notan los valientes, porque los sentimientos son verdaderos. Cuando gente se reía de mí en la escuela porque era cristiano, yo quería comenzar a hablar malas palabras otra vez. Yo quería comportarme como ellos, porque el escarnio sí es real, y verás, y sí afecta a uno. Una de mis miserias más grandes era levantarme y sabía que ya al ir a la escuela lo que iba a enfrentar. Eso fue pesado para mí, porque el mezclarse siempre será más fácil que el resaltar por Cristo. Ahora, a pesar de muchos jóvenes aquí que a lo mejor van a ¿verdad?, escuelas públicas, yo pude ver a muchos de mis amigos salvos, lo cual muchas veces otros jóvenes que no se paran firmes no lo pueden hacer, porque es muy difícil que hipócritas guíen a otros para Cristo, porque la gente se confunde más por lo que ellos ven que por lo que ellos dicen. Entonces están como que, ¿esto es en serio? O sea, sí, tú eres, sí, pues sí. Y siempre hay una confusión. Y les digo que cuando no quieres hacer ciertas cosas, hay una presión muy grande, hermanos. Cuando tienes a tu mismo maestro riéndote de ti junto con estudiantes, es difícil, es real. Entonces el temor al rechazo, hermanos, es algo que sí tenemos todos en común. Nadie quiere ser rechazado. Pero vamos a aprender aquí más profundo entonces sobre cómo tratar con eso. Quiero que veamos número 1, por favor. Noten las trampas del temor del hombre. Hay varias trampas, son sencillas, pero son reales. La primera trampa podemos ver que es un deseo insaciable. Cuando tienes temor al hombre, una persona se hace adicta a la aprobación del hombre. Estoy hablando adicta.
siempre lo necesita. Se siente inseguro hasta que no recibe la afirmación del hombre. Y creo que cuando primero fui salvo, ahí estaba yo. Estábamos hablando que siempre necesitaba la aprobación, siempre necesitaba que alguien me dijera que estaba haciendo el bien, siempre necesitaba que alguien, ándale, estás viendo, así como cuando uno mete un gol o alguien va y todo el mundo te abraza y te echa porras, así se siente uno que necesita para poder continuar. Se hace adicto a esto. Esto los lleva a vivir siempre para recibir la aprobación de todo mundo. Saúl tenía ese problema, 1 Samuel 15:24. Ahorita leímos un versículo, noten este. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, noten, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Los que son adictos, hermanos, a la aprobación del hombre son incapaces de confrontar. Incapaces. Ven que la persona con la que quieren y quieren toda la aprobación de ellos, los ven que están mal, pero por el mismo temor de ser rechazados, no pueden confrontar. Y eso muchas veces, hermanos, es cuando vemos que una relación, si usted no puede confrontar a su amistad, usted le tiene miedo a su amistad. Amén. Muchas son las heridas de aquel que ama, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca vas a permitir que alguien te intimide al punto que no puedas confrontar. Pero gente que teme el rechazo es incapaz de confrontar, porque siempre tiene miedo. ¿Qué si le digo esto y ya no quiere ser mi amigo? Y no confrontan. Los adictos a la aprobación, hermanos, regularmente se rinden, se quedan callados, pero se llenan de resentimiento. Por eso van a haber personas que tarde o temprano van a estallar y van a odiar a otra persona, y cuando se pelean, se van a pelear por algo que ni al caso. Pero regularmente el esclavizado al temor del rechazo va a explotar, porque todo se aguanta y resiente. Hay amistades, hermanos, que se odian, se sonríen y se la llevan la paz, ¿verdad?, entre ellos, pero lo hacen por conveniencia, porque usan a la otra persona. Pues ni modo, como él es el popular, voy a sonreír para quedar bien y estar en el grupo, pero lo odio. Nomás por quedar bien. Y se resienten. Pero por el temor del rechazo te hace totalmente, hermanos, pensar, ¿quién se va a juntar con alguien que le cae mal? La gente insegura. Porque si tú no me caes bien, yo no quiero andar contigo. Pero gente insegura que tiene miedo del rechazo va a tolerar hasta la persona que más mal le cae por su inseguridad. No, pues ni modo, pues como él es el que tiene dinero, ni modo, pues tengo que decir, no, hombre, mándalos por un tubo. Amén. No voy a aguantarla a nadie. Pero gente que tiene miedo a ser rechazados, aguanta todo, da sonrisas falsas, siempre quiere quedar bien, porque son, mejor dicho, incapaces de confrontar. Segundo, quiero que veamos, no solo un deseo insaciable, pero segundo, también tienen un cuidado exagerado. Muchas veces el temor del hombre nos lleva a ser demasiados cuidadosos con nuestra fe, demasiados cuidadosos con la relación, una exageración increíble. Proverbios 28:14 nos dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Luego dice: mas el que endurece su corazón será, ¿qué dice? Caerá del mal. Y Juan 12:42 dice: con todo eso los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le ¿qué? ¿Sabe por qué no le confesaban? Por temor, eran bien cuidadosos. Ay, no vamos a ofender a nadie. Yo, hermanos, y déjenles digo, muchas veces el estar en silencio es sabio, pero otras veces es simplemente cobardía. Amén. No estoy diciendo que debes de hablar siempre. La Biblia nos dice que el que guarda silencio hasta luce como mejor que los necios, ¿no? Pero hay otras veces que es simplemente cobardía. Es la razón que te calles, por cobarde. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos no confesaban
porque eran exageradamente cuidadosos. Oh, no, ¿qué me van a decir? No, hombre, si yo digo que creo en Cristo, me van a expulsar de la sinagoga. Voy a ser rechazado por todos a quienes yo amo. Entonces, hermanos, cuando estamos en esta lucha, vamos a tener un deseo insaciable. El hecho que me aceptan halagos, y también va a llevar a cristianos a ser muy cuidadosos, exageradamente cuidadosos. No voy a decir nada aquí, no voy a decir, no son libres. No vaya a ser que alguien se ofenda contigo y te puede meter en problemas. Amén. Entonces vemos las trampas del temor del hombre. Ahora quiero que veamos segundo, por favor. Vean la presión social y la alabanza de Dios. En Juan 12:43, que es el versículo que está ahí arriba, la Biblia nos dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ¿quién? De Dios. Esto, hermanos, es muy real, ese sentimiento. Juan 5:44 nos dice la Biblia, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene ¿de dónde? Qué curioso, ¿no? Cómo gente puede buscar la gloria del hombre, porque nos esclaviza. Esta presión social es una cosa, recibir la alabanza de Dios es otra. Si nos preocupa más la gloria de los hombres más que la gloria de Dios, nos va a meter en problemas. Nos va a meter en tener que tolerar pecados que no debemos de tolerar, tener amistades que no debemos de tener conversaciones que no debemos de tener, aceptar entretenimiento que no debemos de aceptar. Lo que les estoy diciendo es que cuando uno está bien preocupado por la presión social, llegas a anular la alabanza de Dios. Amén, ¿sí me están siguiendo? Ahora, quiero hablar de algo aquí, que van a ver que muchos quizás no lo han pensado, pero vean primero, por favor, la verdad sobre quiénes son los fariseos de nuestro tiempo. Y eso es bien curioso. Yo me he puesto a pensar tanto sobre eso. Miren, hoy en día, como la gente está enferma con la cultura, o sea, tenemos un montón de cristianos culturales hoy en día. Y muchas veces ven a gente que son conservadores y ellos, no, esos son los fariseos, los que tienen reglas y todo eso. Y yo pienso que han malentendido por completo las escrituras. Porque les voy a decir algo que tenemos que comprender aquí, hermanos. Los fariseos de los tiempos bíblicos no eran fariseos, por decirlo así, nomás porque mantenían reglas. El problema primordial de los fariseos, hermanos, es que la presión social de ese tiempo era la piedad. ¿Sí me comprendieron? La presión social de esos tiempos entre los fariseos era el mantener la ley. La presión social de hoy no es así. La presión social llevó a los fariseos entonces, por desear el ser aceptos por ellos, ¿a qué? A fingir que caminaban con Dios. La presión social que tenemos ahorita, yo salgo fuera de esta iglesia y yo no tengo una presión de que vale más que guarde los 10 mandamientos. ¿O usted siente eso cuando está en la calle? No. ¿Sabes a cuál es la presión social? Ser como Hollywood. Y los fariseos de hoy no es que mantienen reglas, es que se ven como el mundo, porque esa es la presión social. La presión social bíblica de los fariseos era que querían ser religiosos. Pero ahorita el ser religiosos es de lo más despreciado, entonces nadie quiere ser religiosos. Los fariseos de nuestro tiempo son aquellos que están obsesionados por complacer a gente. ¿Y quiénes son los que quieren complacer a gente? Todos los que se están mezclando para complacer a gente. Sí lo están cuadrando en sus mentes. Un fariseo, hermanos, por decirlo así, porque muchos lo han espiritualizado, que si cualquier persona que cree en la santidad es fariseo, eso no es cierto. El fariseo de la Biblia era el que hacía todo para ser visto por los hombres, porque ¿a quién quería complacer? A los hombres. ¿Qué lleva a pastores hoy ponerse aretes, andar predicando en mezclillas, trozados? ¿El complacer a quién?
Al hombre. ¿Quién lleva a iglesias a aceptar el tomar casualmente, el no predicar en contra del pecado? Gente que quiere complacer ¿a quién? Al hombre. Son fariseos. Excepto que los fariseos en la Biblia, la presión de ellos era guardar los mandamientos, porque eso era lo popular. Eso era la presión de ellos, la presión social. Nosotros no tenemos esa presión. Nosotros estamos a lo contrario. Tenemos que crear una presión aquí entre nosotros de querer vivir para Cristo, porque en el mundo no vamos a tener esa presión. No es como que mi vecina no salió esa mañana preguntando: ¿qué tanto leíste de la Biblia hoy? No hay esa presión. Los fariseos de hoy son todos aquellos cristianos que quieren complacer a cualquier persona sobre Dios. Ya sea que te vendas al mundo y que seas mundano, o ya sea que pretendas ser espiritual nomás por complacer al hombre. Los fariseos de hoy son simplemente gente que está más preocupado en llenar el ojo del hombre. ¿Y qué hace un fariseo de nuestro tiempo? ¿En la iglesia? Oh sí, amén, pastor, amén. ¿Y en el trabajo? Hablando malas palabras. En la iglesia, hermano. En el trabajo: oye, güey, ven para acá. ¿Sí lo están comprendiendo, hermano? Ese es un fariseo. El que quiere complacer a todo mundo. El que lleva a la iglesia que uno se mezcla y pretende hacer algo, y va al trabajo y hace lo mismo. Fariseo. Ya quisiéramos tener nosotros una presión que nos llevara a tener que fingir espiritualidad. Estamos a lo contrario. Tenemos muchos cristianos que por complacer el ojo del hombre vende todas sus convicciones, vende todo su caminar con Cristo, vende todo por no resaltar mucho, porque no vaya a ser que digan que eres un fanático, y venden sus convicciones. La mayor parte, hermanos, la mayor parte están preocupados en verse como unos tontos, en lugar de estar preocupados en actuar pecaminosamente. Hoy en día estamos tanta gente, hermanos, que tienen tanto miedo de ofender a gente. O sea, no queremos vernos como unos tontos. Pero ¿qué importa si nos comportamos de una forma pecaminosa? Jesús, hermanos, se paró en polo opuesto de esta actitud. Por eso Él resaltó de los fariseos. Los fariseos querían estar bien, que estaban cayendo bien a todo el mundo religioso. Jesús no le importó lo que la gente religiosa pensaba, porque Él no necesitaba la alabanza de los hombres. Amén. Entonces, podemos ver la verdad sobre quiénes son los fariseos. Pero segundo, quiero que veamos, hermanos, también debemos de enfocarnos en complacer a Dios. Eso debe de ser nuestra meta. En primera de Tesalonicenses 2:4 la Biblia nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, ¿qué dice? Nuestros corazones. ¿Cómo nos debemos de dirigir para complacer a Dios? Hermanos, les puedo asegurar de algo, que si diriges tu vida para complacer a Dios, te va a llevar a estar en contra el complacer al hombre. Amén. Va a llegar alguien un día y te va a decir: ¿A poco tú no escuchas a los Tigres del Norte? ¿A poco tú no? Y vas a ser tentado de decir: no, sí, fíjate que sí. Esa es presión social. Esa es la presión verdadera. Entonces, pero si hablas para complacer a Dios, ni modo, muchas veces te va a meter esto en problemas. Gente no va a querer escuchar el mensaje. Y hermanos, Pablo no estaba para agradar al hombre, pero sí estaba para amar al hombre. Les vuelvo a decir esto: Pablo no estaba para agradar al hombre, pero sí estaba para amar al hombre. Son dos cosas distintas, hermanos. No nomás porque vives para agradar a todo mundo, no quiere decir que los amas. Él amaba al hombre, pero no vivía para agradarlos. ¿Y cuál es la gran diferencia entre eso? Pues
¿Cuál es la diferencia grande? Pues para complacer al hombre tendríamos que cambiar el mensaje. Amén. Para amar al hombre tendríamos que decirles lo que Dios nos dice que le digamos. Para agradar al hombre vas a tener que torcer ciertas cosas para quedar bien. Para amar al hombre le tenemos que dar tal como dice la palabra. Por eso Pablo estaba diciendo, y así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, porque el evangelio no agrada a los hombres, hermanos. El evangelio dice, tú no puedes ganarte la salvación, tú te vas a ir al infierno si no es por Cristo. Por más religioso que te creas, vas a irte al mero infierno. Eso no agrada al hombre. Pero si amas al hombre, le vas a decir la verdad. Entonces hay muchos que piensan, oh, yo amo a mi prójimo, pero hermanos, eres cobarde porque no dices la verdad. No les comunicas la verdad, que por agradar al hombre, por el temor al hombre, eres incapaz de amarlos. Por la preocupación sobreexagerada que tienes de ser amados por ellos, no les puedes decir la verdad por temor al hombre. Esa es la gran diferencia. Y Pablo amaba al hombre, pero él no vivía para complacer al hombre. Esto, hermanos, no necesariamente venía fácil para Pablo, porque uno pensaría, sabes que Pablo lo tenía todo en orden, y sabían que no. Por eso Pablo le pidió a los de Éfeso que oraran por él, y quiero que vean cuál era la petición de oración. Y por mí, dice, y oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con qué, con denuedo el misterio del evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de quién. ¿Cómo? ¿Por qué creen que él estaba pidiendo esa oración? Porque él tiene la misma tentación que usted y yo tenemos. ¿Cuál es esa tentación? De no hablar, de quedar callado. Le dice a los de Efesios, mira, aquí les va, por favor oren por mí de esto, que cuando yo hable con denuedo. Oren por favor, que cuando a mí se me dé la oportunidad de hablar, yo hable de él con denuedo. Oren por favor, que yo tenga la fuerza de hablar. Hermanos, Pablo no lo tenía todo bajo control como usted y yo pensamos. Él mismo está pidiendo, oren por mí que yo pueda hacer esto. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es menguar, hermanos. El temor al rechazo es real. Todos lo vamos a sufrir, todos vamos a querer quedar callados, pero Pablo dice, oren que yo hable y que yo pueda hablar con denuedo. Entonces vemos quiénes son los fariseos de hoy, vemos que debemos nosotros de conducirnos para complacer a Dios, pero vean tercero por favor, el complacer al hombre como nuestro ídolo favorito. Y déjales digo por qué quiero hablar de este tema. Todos tenemos el deseo de ser queridos, amén. Hay personas que muchas veces, y pobrecitos, ¿verdad? Se autodeclaran sus heridas. Cuando gente dice, a mí no me importa, sí les importa, lo que pasa es que como ya han sido lastimados tanto, se autoprotegen. Muy bien. Cuando alguien dice eso, tú di por dentro de tu corazón, ay, pobrecitos, ¿qué les habrá pasado? Porque gente que habla así es simplemente ya por autodefensa. A mí no me importa. Sí te importa. Amén. Lo que pasa es que es lo que uno dice nomás para pretender. Pero alguien que ha aconsejado, que conoce de consejería, la verdad cuando yo escucho eso de cristianos digo, oh man, ¿qué le habrá pasado? Pobrecito hermano, ¿por qué dijo eso? Pobrecita hermana, ¿qué luchas no ha de tener que la llevó a decir algo así? Amén. Es como cuando una mujer dice, todos los hombres son así, y nadie piensa, mira, eso nunca sale de una mujer que nunca se ha casado. Amén. ¿No estamos de acuerdo ahí? Hasta ahorita yo nunca he escuchado de una doncella virgen toda su vida que ha dicho, los hombres no sirven para nada. ¿Sabes quién dice eso? La mujer que fue lastimada por un hombre. ¿Es la verdad? Entonces cuando alguien dice eso, yo no estoy pensando, mira, aquí está una hermana bien fuerte contra los hombres. Yo estoy pensando, pobrecita, alguien la lastimó, alguien la hirió. ¿Sí comprendemos? Ahora quiero que veamos entonces, hermanos, que todos tenemos el deseo de ser queridos, todos tenemos el deseo
de que gente quiera ser nuestros amigos. Todos tenemos el sentimiento de verdad que queremos caer bien. No hay nadie aquí que piense, ojalá que yo le caiga mal a todo mundo. Todos quisiéramos ser popular. Son sentimientos normales del ser humano. Yo los tengo, usted los tiene, todos los tenemos. Por una razón u otra, hermanos, como somos seres caídos, se nos hace más fácil ser dirigidos por lo que otros piensan que por lo que Dios piensa. Y les voy a decir por qué, porque me puse a pensar esta tarde por qué. Pero como nunca escuchamos las quejas de Dios, pero sí vivimos entre seres humanos, es como que yo luego me arreglaré con Dios, al cabo es que no sé, nunca lo he visto, y vivimos por tener la aprobación del hombre. Y eso está mal, pero es la única razón que va a haber gente que va a decir, sí, cierto, el ser aprobados por Dios es más importante que el ser aprobados por hombres, y aunque sabes eso, vives por la aprobación del hombre, porque somos seres caídos. Entonces sabemos que debemos de complacer a Dios en nuestras mentes, pero también batallamos con el deseo de ser rechazados por la gente. Y como vemos al hombre y tratamos con el hombre, se te va a hacer difícil vivir para Dios que no has visto con tus ojos, pero sí ves al hombre y somos dirigidos por vista, de quedar bien con el ser humano. ¿Saben por qué gente no es fiel a Dios en muchas cosas? Porque como nunca ha confiado en Dios, tienen miedo ponerle en las manos de Dios todo. Y tienen miedo porque no conocen bien a Dios. Y cuando no conoces bien a Dios, pues ¿cómo puedes confiar en alguien que no conoces? La única razón que yo no estaría dispuesto a darle dinero a alguien o hacer un trato con alguien que no conoces, pues no lo conozco, no sé si es confiable. Entre más conoces a Dios, más puedes confiar en Él. Amén. Entonces, el complacer al hombre es nuestro ídolo favorito. Vean lo que dice Isaías 51:12, dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de quién? Que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno. Entonces dice, ¿quién eres para temer del hombre? Él es igual de mortal como tú. No hay razón de por qué temer al hombre más que a Dios. Esto puede afectar su testimonio público para Cristo. Vean Juan 19:38. La Biblia dice, después de todo esto, Josué de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué dice? Secretamente, por miedo de quién, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Qué curioso, ¿no? Que la Biblia nos dice que él era como un discípulo secreto. Y eso es lo que el temor del rechazo te va a llevar al punto de que eres machito en la iglesia, cobarde en el trabajo. Y Dios, hermanos, no está interesado que nosotros seamos cristianos de la CIA cristiana. No somos espías secretos, muy bien. En donde tenemos, sí, ¿verdad? Pero que mi trabajo es que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. No, Dios dice que seamos la luz del mundo. Que todo mundo debe de conocer de Dios por lo que ve en nuestras vidas. Pero el temor al rechazo nos guía a cuando debemos de hablar. El temor al rechazo nos va a llevar a comprometer. Incluso les puedo decir algo aquí en la foto grande, hermanos. El temor al rechazo te va a llevar a que no le hables a gente nomás por caer bien con alguien más. Yo por eso siempre les digo, ¿sabes lo morboso de los grupos? Que todos tienen los mismos enemigos. ¿Por qué? Porque eso es un grupo carnal. Amén. Y por quedar bien, ya después que tiro veneno contra alguien, que estoy esperando que esa persona sienta el mismo odio que yo. Entonces esa persona, cuando ya puede hablarle en paz a un individuo,
Pero cuando yo llegue, ay, ya llegó el pastor, vale más que no le hable porque no va a hacer que él se enoje conmigo porque estoy hablando con esa persona. El temor del rechazo del hombre. Incluso vean Gálatas, ahí están sus notas, Gálatas 2:12. ¿Estamos ahí? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los ¿qué? Qué curioso, ¿no? Como Bernabé y como Pedro, de acuerdo a Gálatas 2, ellos hablaban, ¿verdad?, con los gentiles, y cuando llegaban los judíos, ¿qué hacían? Se apartaban de los gentiles. ¿Por qué? Por temor a ellos. Les digo, hermanos, el temor del rechazo te va a llevar a ser un cristiano inconsistente. Vas a decir que debes de amar al hombre, pero solo al hombre que aquella persona a quien temes ama. Si esa persona piensa mal de uno, no, pues yo también tengo que pensar mal de él. Temor al rechazo. Entonces vemos las trampas del temor del hombre. Segundo, vemos la presión social de la alabanza de Dios. Quiero terminar con eso. ¿Cómo tener victoria sobre el temor del rechazo? ¿Cómo podemos usted y yo tener victoria de esto? Porque la verdad es que tenemos que nosotros ser independientes en Cristo. La aprobación más grande que debemos de buscar es la de Dios, y solamente la de Dios. Y saben que uno dura mucho tiempo con eso, y no es fácil. Yo les voy a prometer, yo les acabo de decir, cuando primero fui salvo, hermanos, esto fue bien difícil para mí. Ahorita aún muchas veces, hermanos, estoy entre luchas, entre cómo le vamos a hacer. Y la verdad, hace unas semanas estuve hablando con alguien que la verdad tiene el potencial de que si él quiere comprarme cualquier terreno que exista en Hermosillo, millonario, multimillonario, está a punto de hacer unos $70 millones, y hablé con él 3 horas del ministerio. Ahora, dentro de mí había el temor de que si digo toda la verdad, a lo mejor no va a querer invertir en nuestro ministerio. Vale más que a lo mejor mienta y los haga verse mejor que lo que son. Amén. Pero no mentí, le dije la verdad. Amén. Pero el temor del hombre es muy real. Pero un buen nombre es mejor que muchas riquezas. Porque al final, después de decir la verdad, ese hombre dijo, no, sabes que no voy a invertir en tu iglesia. Yo me puse a pensar, sabes que a lo mejor yo pensara también lo mismo. Pero ¿saben lo curioso, hermanos, de todo esto? Que si ese hombre un día viene, yo le dije la verdad. Yo no sé, estas personas que fabrican historias para luego tener que hacer un relajo para tratar de juntar a gente falsamente, fabricar números y etcétera. Yo no soy así. Un buen nombre vale más que muchas riquezas. Amén. Entonces me hacía preguntas muy personales de la iglesia y yo las contesté real, para decirles que llegó al punto que dijo, no, yo no voy a invertir en esa iglesia. Ok, pero yo no voy a mentir ante nadie, por más millones de dólares que tenga. Y ¿sabe lo curioso? Que aunque yo puse una línea rígida, hermanos, hasta a lo mejor los hice ver peor de lo que son. Son mentiras. Recibí unas noticias hace unos días que siempre se iba a querer ayudar en algo, yo no sé en qué, pero de todas maneras yo lo puedo ver en los ojos y mantener mi integridad, porque un buen nombre vale más que muchas riquezas. Pero el temor es real. Si yo les pudiera decir que no fui tentado yo a hablar de lo que mentiras nomás por quedar bien, estaría mintiendo. ¿Cuántas veces voy a tener a alguien enfrente de mí por 3 horas que es un multimillonario a más no poder, haciéndome preguntas para ver si acaso invierte en Hermosillo? Muy pocas. Yo estuve pensando, y sabes que a lo mejor, bueno, si le miento de todas maneras, ¿qué? Pero si un día viene Hermosillo, ¿qué?
¿Dónde queda mi nombre? Les puedo decir esto, hermanos, que podemos tener victoria sobre esto. No es fácil, pero puedes tener victoria. De joven se me hacía que la guerra, el gigante más grande, era que todo el mundo, ¿verdad?, pensara bien de mí. Luego me di cuenta que los adultos también batallan con lo mismo. Nunca cambia. La presión social es real en todos los lugares. Y si uno no tiene cuidado, vende la verdad, compromete sus convicciones, miente por quedar bien. Pero ¿cómo podemos tener victoria sobre estas tentaciones que son tan real? Aquí les va primero. Si vamos a tener victoria, dile sí a complacer a Dios. Primera de Reyes 22:5, la Biblia dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Amén. Mateo 6:33, la Biblia nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y saben, hermanos, que aquí lo difícil es entonces que en lugar de comprometerte, en lugar de tener una fe barata, dile sí a complacer a Dios a cualquier costo. A cualquier costo. ¿Quieres tener victoria? Vas a tener que decir sí a su voluntad, a donde quiera que te lleve esto. ¿A dónde te puede llevar? Yo no sé, pero dile sí a la voluntad de Dios. Amén. Es curioso cómo yo dije la verdad, mantuve mi integridad, y Dios trabajó en su forma para luego encontrar favor ante este hombre. ¿Sí ven esa diferencia? Yo no tengo que manipular las cosas, Dios está en control. Pero si vas a vivir para Dios, tienes que decirle sí a su voluntad. No sí como usted la quiera ver, sí a su voluntad. Cualquiera que sea esa voluntad. Cualquiera que sea. ¿Qué si el decirle sí a Dios te lleva como misionero a un lugar? ¿Qué si te mueve de la ciudad? ¿Qué entonces? Y no se imaginan cuántas veces uno tiene que rendir su vida al altar, hermanos, para decirle sí a Dios en lo que Él quiera. Y por más dolor, por más dificultad, por más incertidumbre, hermanos, si vamos a tener que tener victoria en Él, es decirle sí a Dios de corazón. Y segundo, quiero que veamos también, si vamos a tener victoria, di no al vivir para complacer al hombre. Tenemos que decir sí a complacer a Dios, tenemos que decir no el vivir a complacer al hombre. Isaías 51:12, la Biblia nos dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es mortal y del hijo del hombre, que es como heno? Dice: y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundió la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? La Biblia nos dice en Gálatas 1:10, noten por favor: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía dice agradar a los hombres, ¿no sería que dice? Debemos, hermanos, entonces vivir para la audiencia de uno. Juan capítulo 5:30 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La del Padre. ¿Para quién vives en esta noche, hermanos? ¿Para quién vives? ¿Quién es tu Dios? ¿El hombre o Dios? ¿El querer quedar bien con todo mundo o con Dios? Y es bien curioso, ¿no?, que siempre vienen preguntas. Estaba hablando con este individuo y él me hacía preguntas
¿cuál es la garantía que te vas a quedar en Hermosillo? ¿Sabes lo que yo dije? No hay ninguna garantía. Porque si Cristo conmigo va, yo iré donde quiera que Dios me mueva. Entonces no hay ninguna, no. Si Dios me mueve, yo me muevo. Porque yo vivo para complacer a Dios, no el hombre. Y les digo que uno tiene que estar seguro, si vamos a tener victoria con Dios y no para el vivir para complacer al hombre, ahí hay pura esclavitud. Nunca va a ser suficiente el vivir para el hombre, hermanos. El rechazo es real, el temor al rechazo es muy real. Entonces la pregunta para ustedes es: ¿para quién estás viviendo en esta noche? ¿Vives todos los días para ver quién te acepta, ver quién no te rechaza? ¿Vives siempre deseando, verdad? ¿Tienes sed de que gente apruebe de ti? ¿O tienes sed que Dios apruebe de ti? Si le dices sí a Dios, ¿en qué problemas te va a meter con tus amigos? Si le dices sí a Dios, ¿en qué problemas te puedes meter en tu trabajo? Y en este caso, ¿a quién le estás haciendo caso más? ¿El temor de ser rechazado o el temor de Dios? Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dices que si yo todavía viviera para complacer al hombre, dice, yo no pudiera ser siervo de Cristo. Entonces hoy líbrese. Y yo no sé, hermanos, qué es lo que Dios habrá puesto en su corazón, en su mente. A lo mejor Dios trajo el nombre de alguien, quizás una amistad, quizás alguien en el trabajo, quizás un familiar, que cuando ellos están, usted teme, usted mengua. Ya no vives firme para Cristo por temor a ellos, el rechazo de ellos. Amén, vamos a orar. Señor, yo te pido por favor